Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a todos los estudiantes que han hecho acto de presencia en esta noche para la clase final de la clase de guerra espiritual. La escritura esta noche se encuentra en Efesios 6:11 y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Esta noche vamos a cubrir el capítulo de consejos adicionales para la batalla espiritual. Amén. Veamos que en Gálatas 5:19 al 21, para saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos acerca de las obras de la carne. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne que son, oigan bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lujuria, codicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, disensión, discordia y peleas, celos, un espíritu irrefrenable de competencia, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otra parte de la escritura que se nos relatan más obras de la carne son Romanos 1:28 al 32, Efesios 5:36 y Primera de Corintios 6:9. Donde quiera que se practican las obras de la carne, habrá por lo general hombres fuertes presentes, porque esa es el área en que ellos trabajan. Y todo depende de la persona si las obras de la carne van más allá de ese punto y se convierten en una actividad demoníaca. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas, los cristianos participan de estas obras de la carne, llega el momento que las continúan practicando y los demonios entran y empiezan a tomar posesión y empiezan a reinar en la vida de esta persona. Muchas veces la primera etapa de las obras de la carne es la curiosidad, la cual lleva a la participación inicial. Cuando la persona es creyente y se siente atraída y fascinada a participar, el Espíritu Santo, quien todavía está presente, le trata de convencer que no haga lo malo. Pero si esta persona ignora la convicción del Espíritu por cierto tiempo, que varía de acuerdo a la persona y a la situación, puede estar en peligro de dar comienzo a actividad demoníaca, ya que ha permitido una entrada en su defensa por medio de su continuo pecado. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos compara con casas. Su cuerpo es una casa, es casa de Dios, obviamente. Esta casa tiene un vallado. Un vallado es una cerca. Y dice Eclesiastés 10:8, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Esto tenía que ver con un tipo especial de vallado o una cerca que se plantaba alrededor de la casa para que las culebras peligrosas no entraran a la propiedad. Si se dejaba alguna abertura, algún hoyo en el vallado, las posibilidades de que una serpiente entrara eran muy grandes. Y si una serpiente hubiera estado en esa área, había entrado más rápidamente que si la casa no estuviera en un lugar donde habían serpientes. En otras palabras, si dejamos una puerta abierta en nuestra casa espiritual,
habrán grandes posibilidades de que seamos mordidos por las serpientes. Si realmente no queremos ser mordidos, es mejor tener nuestra casa tan lejos de la serpiente como sea posible. Eso significa que tenemos que mantenernos lejos de las obras de la carne. Pero si mantenemos sólidas nuestras defensas o cercas, podremos vivir en este mundo lleno de culebras y el diablo no podrá hacernos daño. Solo el ministerio de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo nos mantiene libres de pecado. Si no leemos la palabra diariamente, apagamos el sistema de alarma y la puerta se abre. Aleluya, lo voy a leer de nuevo. Si no leemos la palabra diariamente, apagamos el sistema de alarma y la puerta se abre, permitiéndole al diablo atacarnos y nos encamina en una batalla que hubiéramos podido evitar. Los siguientes son algunos consejos para ayudarnos en la batalla espiritual. El pastor Wilberto predicó hace muchos años atrás una prédica donde él hablaba que nosotros somos una luz. Dice que la luz se pone sobre el almud para que alumbre a los que estén en la casa. Eso es lo que dice la palabra. Y él decía que si usted va afuera de su casa y usted ve una bombilla, esa bombilla está prendida y de noche usted ve todos los insectos dándole vuelta. Y ellos vuelan en círculo, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Pero ninguno de esos insectos se para en la bombilla porque está caliente y se quema, se muere. Pero si usted va y apaga la bombilla, ¿qué sucede? Todos esos insectos, después que la bombilla se enfríe, se le paran encima a la bombilla. Y eso lo comparó a él en su predicación con los cristianos. Si nosotros dejamos de leer la palabra, estudiar la palabra y no le damos seriedad a la palabra en nuestra vida, pues nuestra luz se va apagando. Llega el momento que se enfría. Después que se apaga, se enfría. Oiga bien la alegoría. Y luego de que se enfría, los animalitos se le trepan encima. Y esos animalitos son los demonios. Y esos demonios producen las obras de la carne. Sabemos de la historia del rey David que cuando el ejército de él estaba en guerra, él estaba en la casa descansando, pasándola bien. Y dice la palabra de Dios que él fue al techado y miró y vio una mujer bañándose. Y lo que él vio lo llevó al final a cometer adulterio, a cometer asesinato y a traer serios problemas sobre su familia. Cuando el rey David murió, cosas terribles habían pasado en su familia que nunca debieron haber pasado. Pasaron como consecuencia de su pecado. Y el pecado entró porque él estaba desocupado y estaba mirando lo que no debía estar mirando. Gloria a Dios. Dice, tome dominio tranquilamente. Cuando usted va a bregar con una persona que está atormentada con demonios, no haga un diagnóstico espiritual a la fuerza en los que no le escuchan. Solo continúe tomando dominio tranquilamente sobre la situación en el nombre de Jesús. Puede hacer esto por dentro en su propio espíritu o audiblemente cuando se encuentre solo, hasta que la persona muestre interés en escuchar. La única excepción de esta regla sería una clara evidencia de posesión de demonios, una crisis, y en cuyo caso el Espíritu Santo le dirigirá a actuar directamente y echarlo fuera. En este caso, tiene que asegurarse que la persona sea llena de la palabra de Dios y el Espíritu Santo después de que los demonios hayan salido, para que estos no puedan regresar más tarde.
Esto es algo que debemos tener mucha cautela. Muchas veces nos emocionamos y queremos ayudar a la persona y rápidamente queremos reprender los demonios y que los demonios salgan y la persona quede libre. Pero este es el problema. A veces la persona no es ni salva y tenemos que traer la persona a Cristo antes de hacer esto. Si es posible, porque hay veces que la posesión demoníaca o la manifestación es tan fuerte que usted va a tener que atar esos demonios, a veces reprenderlo para después traer la persona a Cristo. Y no hay una manera exacta de hacer las cosas, porque usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Estos son consejos, pero usted tiene que depender del Espíritu Santo, porque en cada situación las cosas cambian y varían. Ahora, debemos ser cautelosos porque sabemos que la Biblia dice que cuando reprendemos un demonio, el demonio sale y va por áreas áridas y luego vuelve para la casa, piensa en su casa, quiere regresar y cuando regresa la encuentra limpia y vacía y va y busca 7 demonios más peor que él y la persona termina peor que cuando empezaron. Y eso es algo que debemos siempre considerar. Si usted va y anda por ahí reprendiendo demonios sin dirección ninguna, usted está causando que la persona empeore. A veces usted puede provocar una manifestación demoníaca en una persona que esté endemoniada, pero no pasa de ser una crisis. Han habido veces, por ejemplo, yo he tenido casos donde la persona viene y yo le he dicho, ¿sabes qué? Tú no estás lista para liberación. Porque he visto en mi espíritu que esa persona ya tiene un pecado o tiene, bueno, es pecado, pero tiene algún problema emocional que todavía no está lista para partir con lo que está causando que esa puerta en su casa espiritual esté abierta. Por ejemplo, tuve un caso de una muchacha que me llamó, me dijo que ella necesitaba liberación y créame que definitivamente ella necesitaba liberación. Esta muchacha era esquizofrénica, era violenta y hacía cosas terribles. Y ella se había criado en un hogar muy cristiano, de personas muy ungidas por el Señor. Pero aparentemente había pasado algo entre ella y su papá, que ella no perdonó a su papá. Y como no quiso perdonar a su papá, ella guardaba ese rencor y ese rencor abrió la puerta para un espíritu de locura. Y pues ella iba de un hospital a otro, la metían a psiquiatría cada rato. Bueno, era terrible. Y ella trató de convencerme que ella estaba lista para la liberación y vino una noche, de unas manifestaciones terribles esa noche. Pero yo le dije desde el principio, yo no creo, yo no siento en mi espíritu que tú estás lista para ser libertada. Ella vino, manifestó, habló como un hombre. Y nosotros, Wilberto y yo, continuamos bregando con ella. Y eventualmente, ella, el mismo espíritu que estaba dentro de ella, salió hablando y dijo, yo estoy aquí porque tengo derecho a estar aquí. Y yo le dije a ella, eso es muy cierto. Y no lo reprendí. ¿Usted sabe por qué no lo reprendí? Porque yo no quería que ella terminara peor que cuando empezó. Pero sí le dije, algo pasó entre tu papá y tú guardas mucho rencor y hasta que tú no llegues al punto de perdonar a tu papá, tú vas a seguir en esa condición. Porque la Biblia te dice que honres padre y madre para que se te alarguen los días. De más está decirle, hermano, que ella salió de mi casa y poco tiempo después se fue aquí hay unos sitios que uno cuando quiere ir a disparar, para entretenerse disparando, pues uno va y paga un dinero y le dan una pistola y uno se pone a disparar a unos papeles que ellos guindan. Y ella fue y alquiló un revólver, pero en vez de pegarle un tiro al papel, se pegó un tiro ella misma en el pecho.
Por la misericordia de Dios lograron llevarla al hospital y lograron salvarla, pero se vio bien cerca de morir. Y eventualmente el papá tuvo que hacer la decisión de ponerla en un hospital psiquiátrico para el resto de su vida, porque ella era demasiado violenta y continuamente amenazaba con matar a la mamá y el papá. Y la muchachita pues terminó destruyendo su vida. Para mí fue muy triste porque ellos eran básicamente familia mía. Eran amistades de mis padres desde que yo era muy pequeña. Ellos a mí me cambiaban los pañales y me cuidaban. Y yo sabía la fuerte unción que cargaban los padres. Pero desafortunadamente el diablo logró meterse y ellos, por mucha ignorancia, no supieron bregar con la hija. Y uno por esto tiene que tener cuidado, porque unas veces cuando uno va a bregar con alguien que está en esta situación, uno no conoce lo que está sucediendo detrás. Pero si usted se toma el tiempo de preguntarle al Espíritu Santo y de esperar en la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a sacar el pecado a la luz. Y una vez que el Espíritu Santo saca el pecado a la luz, el diablo pierde la autoridad de estar ahí. Porque usted pone a la persona a arrepentirse y una vez que la persona confiesa con su boca, yo he pecado, este es mi pecado y voy a renunciar al pecado, entonces el diablo ya no tiene razón legal para estar y es más fácil que se vaya. Amén. ¿Alguna pregunta? Nosotros como cristianos somos propensos a abrir puertas en nuestra casa espiritual. Y por eso debemos usar mucho discernimiento. Es mucho más fácil cuando usted saca la basura usted mismo y identifica el espíritu y lo reprende después que se arrepiente, a que tenga que venir otra persona y hacerlo por usted. Porque durante ese tiempo el diablo o el demonio va a coger auge y va a dar manifestaciones. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir ante Dios, arrepentirnos, que significa cambiar, hacer un viraje en U, abandonar la práctica, renunciar a ella y a los efectos de esa práctica y le cerramos la puerta al diablo. Gloria a Dios. Cuando tomamos dominio sobre los espíritus y las manifestaciones, hagámoslos tranquilamente. Yo he visto muchos casos donde alguien empieza a manifestar un demonio y empiezan a gritar y forman un escándalo y como dice el pastor, los demonios no son sordos y nosotros tampoco. Y la persona que está siendo atormentada tampoco es sorda. No hay necesidad de drama, ni de gritos, ni de reacciones exageradas. Hay personas que tienen esta costumbre, es una mala costumbre, y muchas veces lo hacen para atraer la atención de otros. El mensaje que queda es, miren, yo tengo potestad sobre los demonios, soy muy espiritual. Y tenemos que tener cuidado siempre de no dar ese mensaje. Por el hecho de que Dios no comparte su gloria con nadie. Aunque Dios nos ha dado la autoridad para reprender demonios, debemos siempre, siempre, siempre recordar que quien lo hace es Cristo. Que el poder que estamos utilizando pertenece a Cristo. Quien hace la obra es Cristo y la gloria es de Él, no nuestra. Porque dice la palabra que sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. No llegue a ser tan conocedor de los demonios que luego se le olvide la verdad más grande de que su nombre está escrito en el cielo. Cristo le dijo a los discípulos, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo fui cristiana durante los años 80 y 90 y al final de los 80, cerca de los 90. Durante esa época, pues empezaron a levantarse muchos ministerios sobre la liberación y hubieron personas que se volvieron muy famosas, hicieron mucho dinero, escribieron muchos libros. Y eso estuvo bien. El problema resultó en que trataron de hacer fórmulas para cómo sacar los demonios. Y algunas personas se obsesionaron con el ministerio y comenzaron a reprender demonios de todas clases y todos colores, y todo era un demonio. Hasta yo creo que había un demonio de cucaracha. A todo lo llamaban demonio. Esto exageraba el ministerio y le quita credulidad al ministerio, y no se debía hacer. Nosotros no andamos por el mundo buscando demonios que reprender. Cristo nos dijo que fuéramos por el mundo, hiciéramos discípulos. Y en ningún lado de eso, aunque sí dice que reprendamos demonios, en ningún lado de eso dice que andemos por el mundo reprendiéndole los demonios a todo el mundo. No es una buena práctica y nos puede traer serios problemas. Además que nos volvemos objeto de burla del pueblo impío que nos está mirando. Gloria a Dios. Vive Cristo. Sea consciente de su poder espiritual cuando actúe en el nombre de Jesucristo, pero enfatice lo positivo lo más posible. Dios salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y hace las más grandes maravillas de este mundo. Crezca en la palabra para que florezca en su vida espiritual los frutos del Espíritu y para que sus dones puedan funcionar por medio de usted como el Espíritu lo dice. El próximo tema, dele siempre la gloria a Dios. Eso ya lo hemos cubierto un poco. Dice, siempre tome tiempo para darle la gloria a Dios. Públicamente, por todo lo que Él hace. A veces nosotros le damos la gloria a Dios, pero el pueblo no. Por lo tanto, es bien importante que usted le recuerde al pueblo que hay que darle siempre la gloria a Dios. Que nosotros no sanamos. Nosotros no somos los que sacamos los demonios. Que todo eso es hecho bajo el poder de Dios. Nunca se apodere usted de la gloria que pertenece solamente a Dios. Esto se vio bien a menudo durante los 80, donde cada vez que un pastor o un ministro reprendió un demonio, pues allá ponían las cámaras de televisión, mire las cosas grandiosas que pasan en este ministerio. Eso es una práctica común que trae serios problemas, porque el pueblo comienza a poner los ojos sobre el predicador y no sobre Cristo. Y el mensaje que se pierde es el mensaje de la salvación. El mensaje que sin querer damos es, si usted quiere un milagro, venga a ver a fulano. No venga a ver a Cristo, venga a ver a fulano, al ministro, al apóstol, al profeta o todos los títulos que a veces ellos se ponen. Su lenguaje de oración. Esto es una parte muy importante de la liberación. Y sin embargo, es también una de las armas más poderosas que el cristiano tiene y tristemente es la menos que usamos muchas veces. En Romanos 8:26, el apóstol escribe, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él estaba ahí con Pablo en las aflicciones, perplejidades, persecuciones y debilidades. El orar en el Espíritu nos permite a nosotros muchas veces dar batalla espiritual cuando no sabemos qué hacer.
Porque nuestros ojos carnales y nuestros sentidos emocionales, muchas veces, aunque quizás podamos detectar el nombre del espíritu, hay otras áreas y cosas que están sucediendo en el mundo espiritual que no podemos ver. La oración en el espíritu muchas veces destapa estos problemas, especialmente en casos de manifestaciones severas. Si usted está bregando con una persona que está seriamente endemoniado, con unas manifestaciones fuertes y hasta peligrosas, usted debe orar en el espíritu y seguir las indicaciones del espíritu, porque va a haber veces que el Espíritu Santo le va a decir, no hables ahora, ve, ayuna y vuelve. Ve, Dios no tiene prisa, nosotros somos los que a veces nos adelantamos. Si usted trata de atacar a un espíritu cuando usted no está listo o preparado, ese espíritu le va a hacer fuerza. Ese espíritu le va a hacer grave resistencia y no conviene. Gloria a Dios. Hubo un episodio con el Señor donde los discípulos trataron de reprender un demonio. ¿Se acuerdan cuando hablé de eso? Y ese demonio no salía. Entonces ellos se frustraron y le dieron el caso a Cristo. Y Cristo lo que dijo, ay, esta generación incrédula, ¿hasta cuándo eres de bregar con usted? Cristo se molestó con ellos porque ellos, en lugar de esperar y caminar en el Espíritu y procurar la dirección del Espíritu Santo, inmediatamente dijeron, bueno, esto no sale, hay que dárselo a Cristo. O sea, no esperaron, no buscaron, porque cuando usted espera en el Espíritu, usted está mostrando fe, usted está haciendo un acto de fe. Si usted dice, no, hoy no voy a orar por ti, voy a regresar y vuelve a los 2 o 3 días después que ayune y busca de Dios y rompe cadenas en el espíritu, usted está haciendo un acto de fe. Y por ese acto de fe, esa persona queda libertada, porque la unción pudre el yugo. Gloria a Dios. La oración en el espíritu le da una mano junta al mismo tiempo con alguien para ayudar, para acudir en ayuda de alguien. Esa es la palabra alentador, el paracleto. Aquí Pablo describe bellamente que el Espíritu Santo está afianzándose a nuestro lado en el momento mismo de nuestra debilidad y antes de que sea tarde. Lo hermoso es su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros morimos al yo, Él vive. Cuando perdemos, Él gana. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Cuando somos dependientes, Él es poderoso. Esto es lo que Dios estaba haciendo en Pablo. Él hace lo mismo en nosotros cuando nos sometemos a Él y usamos nuestro don de lenguas. Esto es caminando y orando en el Espíritu. Gloria a Dios. Realmente nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros, porque no tenemos la perspectiva general de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. No solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los que están rodeándonos, que de una u otra manera se ven afectados por nuestra vida. Siempre hay aquellos que están en silencio y nos están mirando, observando cómo vivimos la fe cristiana. Están influenciados por la forma en que manejamos nuestras debilidades. Es maravilloso saber cuando no sabemos cómo orar, que el Espíritu Santo nos ayuda en esa área. Él viene inmediatamente a nuestro auxilio. La palabra interceder se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Significa encontrar a alguien, recurrir, enfocar, apelación y petición. La palabra intercesión es una palabra pintoresca de rescate. Cuando usted ora en el Espíritu y usted gime los gemidos indecibles que describe la palabra,
usted está buscando ayuda y asistencia de parte de Cristo y del Espíritu Santo. Esos gemidos es usted manifestando, poniendo su fe en acción y creando lo que alrededor suyo necesita ser creado. No solo nos edificamos a nosotros, nuestra casa, sino que edificamos a lo que está alrededor nuestro. Hay veces que antes de hacer batalla espiritual con alguien que está fuertemente bajo el control de un espíritu, tenemos que sacar tiempo para orar en el espíritu. Y con esos gemidos indecibles, nosotros tocamos a Dios haciendo el acto de fe y logramos la victoria. En uno de los videos de Gigi Ávila, él cuenta la historia de que él fue a un pueblo, iban a dar una campaña. Pues no sé qué pasó, que el gobierno, el diablo se metió por el medio, el gobierno le mandó a él una carta cuando él llegó, que él no podía dar la campaña, le quitaron el permiso. Él no sabía qué hacer, ya todo el mundo estaba allí, todos los que iban a participar de la campaña. Con él tenía un grupo de mujeres y aún varias niñas que oraban en el espíritu. Y él les dice a ellos que oraran toda la noche en el espíritu para que Dios hiciera el milagro y ellos pudieran dar la campaña. De más está decir que esa noche las guerreras se pusieron a guerrear toda la noche, gimiendo, clamando a Dios. Y ya para la mañana siguiente le llegó una carta al varón dándole el permiso de dar la campaña. En otras palabras, a través del gemir en el espíritu y la oración poderosa del espíritu, él logró podrir el yugo y Dios abrió la puerta para los milagros y la campaña que Dios mismo le había encomendado a él dar en ese lugar. Cuando hay veces que hay puertas abiertas en la vida de la persona a quien usted le va a ministrar y usted no sabe cuál es esa puerta y el Espíritu Santo permanece callado, es hora de gemir en el espíritu. Porque hay cosas que el Espíritu Santo, si le explicara a usted, usted quizás no las entendería porque son cosas profundas. Cuando usted ora y gime en el espíritu, usted habla cosas profundas. Y su espíritu comienza a edificar a su favor. Gloria a Dios. Hablando en voz audible. Cuando sea posible, es mucho mejor atar y desatar en voz audible. Aunque Satanás puede poner las tentaciones en nuestra mente, aún así él no puede leer la mente. Él solo puede ver cuál es su reacción a la tentación por medio de sus acciones y palabras. Por eso es bueno hablar como Dios habla en su palabra, no importa cómo se sienta o cómo esté pensando. Solo Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Él lo sabe todo, incluyendo sus pensamientos. Tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Primera de Reyes 8:39. Disculpen. Me gusta hacerle saber a Satanás en voz audible que él no me puede engañar con sus tácticas, porque yo rehúso hacer las cosas a su manera y que estoy desatando el poder del Espíritu Santo para que actúe sobre él de acuerdo a la palabra de Dios por tratar de engañarme con sus falsedades. Vive Dios. Esto es bueno considerarlo, especialmente hay veces que las personas se ponen a hablar con los demonios y tenemos que siempre mantener en cuenta que los demonios son mentirosos. El diablo es mentiroso. Él le puede decir unas cosas a usted y tratar de guiarlo
cuando en realidad lo que le está dando es un montón de mentiras. Por lo tanto, es mejor hablar con el Espíritu Santo y no entretener a los demonios. Realmente cuando usted entra en guerra con un demonio, usted no está ahí para entretenerlo ni hablarle. Usted está ahí para reprenderlo y lograr que esa persona sea libertada. Recuerde que Satanás se aparece como un ángel de luz y no es maravilla porque él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Solo porque parezca bueno no significa que lo es. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que hemos oído, sea anatema. Gálatas 1:8. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la humildad. Nosotros no tenemos que llenarnos de orgullo porque el Espíritu Santo nos use para libertar a la gente del ataque del enemigo. Cualquier creyente, de acuerdo a San Marcos 1:17, debe ser capaz de tomar dominio sobre los demonios en el nombre de Jesús. Por eso es que he hecho este estudio, para que cualquier persona que sea creyente entienda que puede tratar contra Satanás sin tener ningún miedo. Debemos tener confianza sabiendo que somos más que vencedores y no preocuparnos acerca de los demonios. Cuando ellos traten de hacer algo, nosotros reconoceremos sus tácticas, sus síntomas y tomaremos dominio sobre ellos en el nombre de Jesús. Lo importante es que Jesús gobierne y reine en nuestras vidas. Cuando estamos en comunión con Él, tenemos su autoridad. Gloria a Dios. No hay que temer. No hay que temer que los demonios nos agarren cuando oramos por la gente. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dice San Lucas 10:19. Ninguna alma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54:17. Nuestro dominio sobre el reino de Satanás es completo. Los demonios son los que tienen que tener temor de nosotros porque somos hijos de Dios y no nosotros de los demonios. Santiago nos dice que los demonios tiemblan porque ellos conocen su situación. Él dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La palabra huir en el griego significa salir corriendo como alguien que tiene un gran temor. Los demonios se aterrorizan cuando usamos el nombre de Jesús de acuerdo a la palabra de Dios. También se atemorizan cuando ven la luz en nosotros reflejada. La única excepción de esto es cuando una persona está solamente curioseando o alguien que no esté seguro de su posición como hijo en Cristo. Por esta razón recomendamos, en el caso de una batalla espiritual, permítanos solamente que estén presentes los creyentes llenos del Espíritu Santo y personas maduras en el Señor, que sepan que son más que vencedores en el nombre de Jesús nuestro Señor. Es muy importante que caminemos por fe. No espere una confirmación física para probar que algo está pasando. Hay personas que manifiestan, pero hay otras que no. Puede ser que nada ocurra por fuera, pero en el momento que clamamos la palabra de Dios por fe, se ha iniciado un gran proceso y pelea espiritual. La victoria siempre es nuestra. Cuando Jesús maldijo la higuera, esta se secó completamente, porque desde las raíces hacia arriba, la maldición que Cristo dijo se cumplió. Tomó cierto tiempo para que se vieran los efectos, de acuerdo a San Marcos 11, 21 y 22. Pero aún así sucedió. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Cristo dijo, vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído. Han habido liberaciones que yo he hecho donde no ha habido ninguna manifestación.
Pero luego la persona me dice, wow, mira, yo tenía este problema y después que tú me ministraste, se me fue el problema. Y yo lo único que hice fue decirle la palabra de Dios. No todo es complicado. No todo son manifestaciones extensas. Hay liberaciones que usted puede hacer simplemente con hablar la palabra de Dios, porque ella es poderosa. Ella crea la fe en la persona y esa misma fe causa el milagro de Dios. Debemos, por lo tanto, no caminar en emociones, sino en fe. Nosotros caminamos por lo que creemos, no por lo que sentimos. Gloria a Dios. La Biblia dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La palabra huir significa salir corriendo. Eso ya lo discutimos. Los demonios se aterrorizan cuando usamos el nombre de Cristo y cuando ven la luz. La única excepción a esto es si la persona no está caminando con el Señor. Use la autoridad que Dios le dio. Háblele al enemigo con una voz normal de autoridad. No es necesario gritar. Cuando la persona no está segura de las palabras, muchas veces se pone a gritar como si estuviera tratando de asustar al diablo en voz alta. A lo único que el diablo le teme es a Cristo Jesús. Hagamos todo en su nombre y decentemente y en orden. La lucha espiritual no es algo que uno elige, es un hecho de la vida de fe. Algunos creyentes creen erróneamente que en el momento que una persona acepta a Cristo, nunca tendrá que tratar con ataques demoníacos otra vez, porque Cristo venció a Satanás cuando murió y resucitó de los muertos. Si esto fuera verdad, entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe? También Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11 al 12. Él dice, tenemos lucha. Y después enumera la lista del poder que tenemos a nuestra disposición para ganar la lucha: verdad, justicia, el evangelio de la paz, fe, salvación, la palabra de Dios y el orar en el Espíritu. Es cierto que Jesús ganó la batalla sobre Satanás, pero tenemos que mantener esa victoria diariamente en nuestra propia vida. Fuimos salvados cuando Jesús murió en la cruz, pero tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Filipenses 2:12. Hay una parte diaria que es necesaria para mantener nuestra salvación. Somos victoriosos. Una cosa con la que todos podemos contar y estar de acuerdo es que Jesús nos ha dado la victoria y vamos de victoria en victoria. Atando y desatando. La oración para atar y desatar al final de cada capítulo no tiene que ser siempre de ese tamaño. Es solamente el punto de inicio. Cuando ore, exprese sus propias necesidades y palabras para hacerla personal. La oración que tenemos es apenas un bosquejo para ayudar a comenzar a los que no saben hacerlo. Dios es siempre el más grande. La fuerza de Dios son más poderosas en comparación que la fuerza del diablo. A veces en un estudio de esta clase parece que las únicas fuerzas que actúan en este mundo son las malignas, pero esto no es así. Por eso es que a mí me gusta balancear el estudio con una serie de obras positivas de Dios. Dios no nos da poder solo para pelear contra el diablo. Estamos aquí para establecer su reino en la tierra y tenemos los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Existen el doble de los ángeles buenos en contra de los malos. Un buen ejemplo es cuando Eliseo oró para que su criado pudiera ver lo que realmente está pasando, aunque la ciudad estuviera sitiada de gente con caballos y carros enviados por el rey de Siria. Oigan esto cuidadosamente. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Eliseo podía ver lo que estaba alrededor suyo. Él vio el ejército que Jehová mandó para protegerlos, pero el siervo no lo veía.
El siervo estaba ciego. Por lo tanto, Eliseo oró a Dios para que el siervo abriera sus ojos espirituales. Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ay, santo. Yo encuentro que todo cristiano debería hacer esta oración por sí mismo y por los que están alrededor suyo. Porque muchas veces, a pesar de todo el poder, toda la autoridad que Cristo nos ha dado, andamos ciegos. Andamos como los cieguitos con el palito tratando de averiguar a dónde ir. Y eso es muy triste. No conocemos y no reclamamos y no utilizamos el poder y la autoridad por la que Cristo murió. Él sacrificó su vida para darnos estos regalos, estos dones, para que pudiéramos ganar la batalla contra el diablo. Y sin embargo, muchas veces todavía la iglesia sigue viviendo vidas derrotadas, viviendo como meros hombres y no caminando en el poder de Dios. Y no es porque no podemos, es que muchas veces hay mucha ignorancia bíblica o sencillamente no lo hacemos. Progrese en la palabra cada día. Ahora ya que hemos sido libertados del poder del enemigo, tenemos que buscar las cosas más grandes y mejores que Dios tiene para nosotros. Escudriñe las promesas preciosas de la palabra de Dios. Progrese en las cosas del Espíritu cada día. Camine con Dios. Dice la palabra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esas fueron las palabras de Pablo. Filipenses 3:14. Dios tiene corona y premios en espera de aquellos que cumplieron fielmente su voluntad en su vida. El más grande es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Y hacer discípulos. Jesús dijo, tomar toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28:1 y 8:20. Gloria a Jesús. El ir y hacer discípulos es lo que Dios nos ha encomendado hacer. Sabemos que la gran mayoría de las promesas de las cosas de las que Cristo habló están cumplidas y que el juicio de Dios se ha acercado. Procuremos, hermanos, que cuando el Señor aparezca, nos halle haciendo lo que nos encomendó hacer. Hay muchas personas que necesitan ser libertadas y no saben a quién recurrir. Es nuestra responsabilidad aprender, crecer en el Señor, crecer en la fe y convertirnos en los grandes guerreros que debemos ser. No estamos aquí para escondernos. No estamos aquí para permanecer bebés en el Espíritu para siempre. Porque los bebés en el Señor, que son permanentes, por decisión propia, no van a oír la trompeta. Cuando esa trompeta suene, ellos no la van a oír por cuenta de que están sordos espiritualmente. Es nuestra responsabilidad crecer. Esto no es hora para estar en la niñez espiritual. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y el Espíritu gime. La tierra gime. La misma tierra gime pidiendo la manifestación de los hijos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso?
que la tierra gime a Dios pidiendo que usted llegue a donde tiene que llegar espiritualmente y manifieste la gloria de Dios. Dejemos de dormir. Dejemos de caminar como niños en la fe. Crezcamos como guerreros. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Digámosle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque son muchas las almas que se están perdiendo a nuestro alrededor mientras nosotros dormimos. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Gloria a Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Muy bueno el estudio. Gracias, hermana. Amén, amén, amén. Hermanos, el libro de Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos. Mantengamos estas enseñanzas en nuestro corazón. Crezcamos a través de ellas. Contestemos el llamado del Espíritu Santo. Vive Dios. La tierra hoy día está en caos y las cosas están mucho más peligrosas de lo que nosotros podemos entender. La raza humana está en peligro de extinción. Si Dios no interviene pronto. Sabemos lo que dice el Apocalipsis. Lo que viene no es bueno. Somos soldados en una guerra. Si usted está en su casa como estaba el rey David, usted está distraído. Usted no está en el campo de batalla. Y la puerta suya está completamente abierta. Y el diablo aprovecha todo lo que le dan. El diablo nos vigila siempre. Y cualquier rotito que haya en ese vallado, él lo va a aprovechar. Nosotros podemos vivir vidas victoriosas, pero muchas veces no vivimos vidas victoriosas porque no estamos haciendo lo que nos llamó a hacer. La gente que dice, bueno, yo tengo X, el otro problema, el otro pecado, como si pudiéramos agarrar a Dios de sorpresa. Cuando Dios lo llamó a usted, Él sabía todos sus problemas y sus pecados. Y es hora de que usted ponga todo eso en la mesa, delante de Dios. Yo le digo, ahí están mis problemas, no son míos, son tuyos ahora. Porque si yo me pongo a pensar en todos mis problemas, no hago nada. Y muchos hacemos eso. Es triste, pero muchos lo hacemos. Pensamos en nuestras cadenas, en nuestros problemas, en las batallas que tenemos con el diablo. Y cuando yo venza todo esto, yo voy a hacer lo que Dios me mandó. Ese día nunca llega. Tenemos que poner nuestras cargas sobre Cristo. Y tenemos que buscar de Él dice que mientras pueda ser hallado, porque va a venir la noche donde no lo vamos a encontrar. Donde usted va a clamar y Él no le va a contestar, porque ya va a ser muy tarde. Somos guerreros en una guerra contra el diablo.
Gloria a Jesús. Tome la autoridad de Cristo y haga las obras que él hizo, para que el día que él llegue lo encuentre haciéndolo. Y usted merezca escapar del terrible juicio que viene sobre la tierra. Porque no va a haber día más aterrador que cuando Cristo levante la iglesia y muchos cristianitos se encuentren solitos aquí, sin el Espíritu y con todos los demonios del infierno detrás de ellos. Si usted cree que se le hace difícil servir a Dios ahora, yo le recomiendo que no espere ese día, porque se le va a hacer más difícil. Hay que desenterrar los dones, los talentos, y es hora de trabajar. No para mí, no para el ministerio, sino para el Señor que nos llamó. Vive Dios. Y Él lo único que pide es que usted agarre todos sus problemas y se los dé a Él. Él los carga. Él se encarga. Y siga caminando, haga y obedezca lo que Él lo mandó a hacer. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias en esta noche por esta preciosa clase, por este precioso mensaje. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a no ser oidores olvidados.